Buen día, mi equipo que está conformado por Emily, Sergio, Dante, Sebas. y mi persona Candela. Vamos a hablar sobre dos procesos fundamentales que sirven para la reparación, crecimiento y reproducción de organismos, como lo es la mitosis y la meiosis en sus dos fases. Vamos a conocer cada proceso y a comprender qué hace único a cada fase. Aquí les vamos a hablar sobre la mitosis. En este caso, la mitosis es un proceso fundamental en la división celular, ya que ocurre en células somáticas y su función principal es el crecimiento, la reparación de tejidos y la reproducción sexual en algunos organismos. Gracias a la mitosis, una célula madre puede formar dos células hijas genéticamente idénticas. Bueno, acá están las fases. Como pueden ver, tenemos a la interfase, que es donde crece, se duplica su ADN y se prepara para dividirse. Esta no se le considera una parte oficial de la mitosis, pero es clave para el proceso. Tenemos acá la profase en donde la cromatina se condensa formando los cromosomas visibles. Cada cromosoma ya está duplicado y tiene dos cromátidas hermanas. También se forma el uso mitótico y desaparece la membrana nuclear. Ahora vamos con la metafase. La metafase, los cromosomas se alinean en el centro de la célula y forman la llamada placa metafásica. Esto es muy importante para asegurar que cada célula hija reciba una copia exacta de ADN. Después de la metafase, seguimos con la anafase. Durante la anafase, las cromátidas hermanas se separan y se mueven hacia los polos opuestos de la célula, gracias a las fibras del uso mitótico. Este paso garantiza que cada célula hija reciba la misma información genética. Después seguimos con la telofase. En la telofase, los cromosomas llegan a los polos y se forma una nueva membrana nuclear alrededor de cada grupo. Los cromosomas empiezan a desarrollarse y el uso mitótico desaparece. La citocinesis. Aunque no es técnicamente parte de la mitosis, la citocinesis ocurre justo después. Es cuando el citoplasma se divide y se forman dos células hijas completamente separadas. En resumen, la mitosis es un proceso ordenado que permite que cada célula se divida en dos, con el mismo material genético. Es esencial para la vida, ya que permite crecer, curar heridas, mantener el funcionamiento de nuestro cuerpo. Ahora les voy a hablar sobre la meiosis. La meiosis es un tipo especial de división celular que ocurre únicamente en las células reproductoras. A diferencia de la mitosis, la meiosis implica dos divisiones celulares consecutivas, produciendo así 4 células hijas con la mitad del número de cromosomas. Específicamente les voy a hablar sobre la primera división meiótica, es decir, meiosis 1. Como podemos observar, contiene varias fases y vamos a empezar por la primera fase, que es la profase 1. Esta fase es la más compleja y la más larga de todas las fases. Está subdividida en 5 etapas: leptoteno, cigoteno, paquiteno, diproteno y diacínesis. Como podemos observar, los cromosomas homólogos se aparean formando tétradas y ocurre el entrecruzamiento, que es el intercambio de material genético entre cromátidas no hermanas. En esta fase también desaparece la membrana nuclear y se forma el uso meiótico. Vamos a continuar con la siguiente fase, que es la fase metafase 1. En esta fase sucede que los pares de cromosomas homólogos se alinean en el ecuador, como podemos observar aquí, y a diferencia de la mitosis, son los cromosomas homólogos, no las cromátidas, los que se alinean. Vamos a la siguiente fase, que es la anafase 1. En esta fase los cromosomas homólogos, como podemos observar, se separan y migran a polos opuestos. Las cromátidas hermanas permanecen unidas y esta separación reduce el número de cromosomas a la mitad, es decir, de diploide a haploide. Y continuamos con la última fase de esta primera división, que es la telofase 1 y citocinesis. Aquí, como podemos observar, se forman dos células hijas, cada una con cromosomas de un solo juego, es decir, haploides. Puede formarse en esta fase brevemente la membrana nuclear y, como dato, en algunas especies las células entran directamente en la segunda división sin fase de reposo. Meiosis 2 consta de 4 etapas principales. En la profase 2, los cromosomas se condensan nuevamente, se forma el uso meiótico y desaparece la membrana nuclear, si es que estaba presente. En la metafase 2, los cromosomas que aún están formados por dos cromátidas hermanas se alinean en el centro de la célula, al igual que es lo que ocurre en la mitosis. En la anafase 2, las cromátidas hermanas se separan y migran hacia polos opuestos de la célula. Y finalmente, en la telofase 2 y la citocinesis, se forman membranas nucleares alrededor de cada conjunto de cromosomas y ahí ocurre la división del citoplasma, dando lugar al resultado final, que son 4 células hijas haploides genéticamente diferentes, cada una con la mitad del número de cromosomas originales. Semejanzas y diferencias entre la mitosis y meiosis. Semejanzas. Ambos procesos implican la división del núcleo y el citoplasma. Ambos pasan por fases similares: profase, metafase, anafase y telofase. En ambos casos, el ADN se replica antes de iniciar la división. Utilizan estructuras similares, como el hueso mitiótico o meiótico. La citocinesis ocurre de manera similar.
Y las diferencias claves son que ambos tienen diferentes propósitos. La mitosis, el crecimiento, reparación y reproducción sexual, mientras que la meiosis, la formación de gametos para reproducción sexual. La mitosis tiene una división celular, mientras que la meiosis dos divisiones celulares consecutivas. También son diferentes el número de células resultantes, ya que en la mitosis son 2 células hijas, mientras que en la meiosis 4 células hijas. Ploidez de las células hijas. En la mitosis, las células diploides 2N igual que la célula madre, mientras que en la meiosis células haploides N la mitad de cromosomas que la célula madre. Variabilidad genética. En esto también varían, ya que en la mitosis las células genéticamente son idénticas a la madre, mientras que en la meiosis las células genéticamente diferentes por crossover o segregación aleatoria. El apareamiento de cromosomas homólogos también es diferente, ya que en la mitosis no ocurre apareamiento, mientras que en la meiosis ocurre sinapsis y crossover en profase 1. Tienen un diferente comportamiento en la metafase, ya que en la mitosis los cromosomas individuales alineados en el ecuador, mientras que en la meiosis 1 son pares de cromosomas homologados alineados en el ecuador. Hemos visto cómo estos dos procesos, aunque comparten ciertas similitudes, cumplen funciones muy distintas en los organismos. Como mencionamos anteriormente, la mitosis permite la reparación y el crecimiento de los tejidos, generando células idénticas que mantienen la estabilidad genética en los organismos. Como saben, nuestras maquetas cumplen con el requisito de ser comestibles, así que yo voy a degustar la fase profase de la mitosis. Y por otro lado tenemos a la meiosis, que recordemos que es un proceso fundamental para la reproducción sexual, permitiendo la variabilidad genética y por ende impulsando la evolución de las especies. Así que voy a degustar en este momento la profase 2. Es así como ambos procesos representan la increíble capacidad que tenemos los seres humanos para perpetuarnos, ya sea manteniendo nuestra integridad o adaptándonos a nuevos desafíos. Gracias.